Ok, en este video vamos a hablar sobre los vectores y los vectores covariantes y los contravariantes, ¿no? Vamos a definirlos y, y a explicar un pequeño ejercicio resuelto, ¿no? Y bueno, en primera instancia, un vector contravariante, o también lo que se le dice un tensor contravariante, pero de rango uno, va a ser un conjunto de n componentes, vamos a decir componentes a alfa, en, con alfa siendo un superíndice, ¿eh? Y bueno, esto en un sistema coordenado, vamos a decir x mu, donde mu va a correr de 1 hasta n, y el vector contravariante va a transformar de esta manera, ¿ok? Digamos, alfa primado será igual a la derivada parcial de x alfa prima respecto a un x beta por alfa beta. Esto, o sea, transformará de esta manera siempre y cuando el cambio de coordenadas vaya de las coordenadas no primadas a las primadas. ¿Ok? Entonces, transforma así siempre y cuando el cambio de coordenadas sea de esta manera. ¿Sí? Entonces, eso es uno. Y bueno, acá el vector, el vector se representa como un vector columna, vaya, por un vector, o una columna, mejor dicho, n por 1. ¿Ok? Entonces las componentes del vector, vamos a decir alfa beta, serían alfa 1, alfa 2, hasta alfa n, siempre en vector columna. ¿Ok? Con el superíndice, porque estamos hablando de vectores contravariantes. Entonces, una manera de identificar cuando los vectores son contravariantes es que, o bueno, no de identificar, pero sí de notar, es que los vectores contravariantes se escriben sus índices arriba, como superíndices. ¿Ok? Y por ejemplo, los diferenciales, ¿no? De las coordenadas. Los de x transforman justamente como vectores contravariantes, ya que nosotros si tenemos, o si queremos el diferencial de x, vamos a decir primado, de un x primado, tenemos que hacer la derivada parcial de x primado respecto a las coordenadas x mu, a las no primadas, por el diferencial de las x no primadas. Y si se dan cuenta, pues es la misma forma de transformar. De hecho, a ver. Entonces, si se dan cuenta, transforma de la misma manera. Tenemos, así a ojo, tenemos que estamos transformando de las coordenadas no primadas a las primadas mediante esta matriz de derivadas parciales, que son las coordenadas primadas respecto a las no primadas, que es justamente esta forma de aquí, la forma contravariante que hemos definido, que vamos de las no primadas a las primadas, a través de la matriz de derivadas parciales de las primadas respecto a las no primadas. ¿Ok? Entonces, entonces sí, los diferenciales se transforman como vectores contravariantes. Y bueno, lo que les decía, es por eso que por convención escribimos los índices como superíndices, ¿ok? Solo para denotar que son contravariantes. Y por otro lado, un vector covariante, que también se le dice vector dual, una unoforma o más largo, tensor covariante de rango 1, es un conjunto igual de n componentes, alfa beta, que transforma de esta manera. ¿Ok? Dos cosas. Primero, a los vectores covariantes se les designa como subíndices. ¿Ok? Los índices van a ir abajo. Y, ok, van a transformar de esta manera. Aquí tenemos alfa beta y alfa, bueno, a beta y a alfa primado. Entonces, tenemos que el cambio de coordenadas está haciendo de las no primadas a las primadas mediante este
esta matriz de derivadas parciales, en las que tenemos, bueno, van a ser las derivadas de las coordenadas no primadas respecto a las primadas. Y si se dan cuenta, bueno, si se dan cuenta, bueno, aquí tenemos la matriz, ¿no? La matriz de derivadas parciales para la transformación de vectores covariantes. Y para el caso de de los vectores contravariantes, tenemos esto de aquí. ¿Sí? Se dan cuenta, son inversos, pues. Son inversos. ¿Ok? Y ambos están siendo el cambio de coordenadas bajo el mismo tipo de cambio. Es decir, a ver, tenemos aquí el vector covariante, un vector covariante, ¿no? Transforma de esta manera, siempre y cuando el cambio de coordenadas sea de las no primadas a las primadas. ¿Ok? Entonces, si cambiamos, digamos, de x mu a x mu prima, tendremos que usar esta matriz. Si hablamos de vector covariante. Si hablamos de vector contravariante y hacemos el cambio de x mu a x mu prima, tendremos que usar esta matriz de aquí, el cual es inverso de esta de acá. ¿Ok? Eso es lo que quería hacerles notar. Y bueno, como verán, pues los vectores en sí, los covariantes, sus índices se escriben abajo como subíndices. ¿Ok? Y bueno, entonces, si un vector contravariante, vamos a decir en Rn, es representado en coordenadas cartesianas como un vector columna, vamos a decir n por 1, entonces el vector dual o el vector covariante se representa como un vector fila, 1 por n. ¿Ok? Normal. Hasta aquí todo normal. ¿Ok? Y bueno, un ejemplo de vectores covariantes es el gradiente, ¿no? De una función escalar, que podemos escribirlo de esta manera o de esta manera, ¿sí? Ambos significan lo mismo y simplemente es la derivada parcial respecto a las coordenadas, vamos a decir x alfa, de f. ¿Ok? La derivada parcial de f respecto a x alfa. Es todo lo que quiere decir. Y bueno, es un vector covariante, ¿no? Y de hecho nosotros podemos escribirlo. O sea, si escribimos el nabla alfa prima de f, que es igual a la derivada parcial de f respecto a la derivada parcial de x alfa prima, esto será igual a la derivada parcial de f respecto a x beta por la derivada parcial de x beta respecto a x alfa prima. ¿Ok? Básicamente esto es porque estamos diciendo, ok, f depende de x beta, pero x beta depende de x alfa prima. Entonces hacemos lo que es la regla de la cadena, ¿no? Y reescribimos de esta forma. Y ya, al escribir de esta forma, notamos justamente que esto de aquí es un nabla de beta f. ¿Ok? Entonces, simplemente como por pura notación. Y bueno, esto es simplemente una forma de definir, ¿no? O bueno, así se definen lo que son los vectores contravariantes y covariantes. Y como ejemplo o como ejercicio, veamos el siguiente. Vamos a decir que tenemos el vector posición. Vamos a llamarle X, ¿no? De una partícula que vive en el espacio R3. Y dicha partícula puede describirse a través de sus componentes, ¿no? X mu, que vamos a denotar como X, Y, Z. Hasta ahí. Y luego, esta partícula va a tener una velocidad, ¿no? Por ende, la vamos a poder describir mediante un vector velocidad v. Y es de la... un vector velocidad v, que corresponderá a la velocidad de la partícula. Y dicha velocidad tendrá componentes vx, vy y vz. Perfecto. Entonces, lo que se pide es que realizar el cambio de coordenadas, ¿no? De cartesianas a cilíndricas
Es decir, de esta manera, las x mu, que son x, y, z, van a pasar a las x primadas, que van a ser r, phi y z. ¿Ok? Y bueno, usando este cambio de coordenadas, nosotros vamos a calcular las componentes del vector velocidad en cilíndricas. ¿Ok? Y bueno, la solución es sencilla. O sea, primero tenemos nosotros que pasar a las coordenadas cilíndricas. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí podemos dibujar un cilindro en el espacio y verlo desde z, ¿no? O sea, empezar a verlo desde z. Y si vemos el cilindro desde una altura z, no sé, la que sea, nosotros vamos a ver un círculo que está en el plano XY. Entonces esto es fácil. Entonces hacemos una triangulación con un triángulo rectángulo y esto ya lo sabemos hacer. Entonces aquí vimos que x es igual a r coseno de phi y r seno de phi. Y ya, con estas coordenadas nosotros podemos definir el radio, que sería la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ok? Básicamente esto es Pitágoras. Y con estas coordenadas de acá, las de coseno y seno, podemos definir lo que es la tangente de phi, que sería igual a y sobre x. Básicamente sería decir, ok, nosotros sabemos que tangente, la tangente es igual a r coseno de, coseno de phi, r, no me equivoqué, perdón, sería r seno de phi, r coseno de phi, pero sencillamente pues las r se van, entonces te queda exactamente seno sobre coseno, y esto pues es y sobre x, ¿verdad? Es lo que escribí acá, y ya con esto podemos de aquí despejar el ángulo, o sea, phi, que sería este también de aquí, y simplemente nos queda como el tangente inverso de y sobre x, ¿ok? Y a final de cuentas z sigue siendo z, o sea, así tal cual. Entonces, las componentes del vector velocidad van a transformar de esta manera. B mu prima igual a la derivada parcial de las x mu primadas respecto a las x no primadas por v. Por v nu. Entonces aquí estamos haciendo este cambio de coordenadas, ¿ok? De las no primadas a las primadas. Entonces usamos esta matriz de derivadas parciales para poder hacer este cambio, ¿ok? Y como es una matriz, calculamos las derivadas, ¿ok? Entonces lo que hacemos es escribir las derivadas parciales y escribirlos en cada uno de sus elementos de la matriz, ¿sale? Entonces sería x1' respecto a x1, x1' respecto a x2, x1' respecto a x3 y así sucesivamente, ¿ok? Donde x1 prima va a corresponder a r, x2 prima correspondería al ángulo phi y x3 prima correspondería a z, ¿ok? Eso del lado de las coordenadas primadas, que son las cilíndricas. Del lado de las coordenadas cartesianas, pues normal, x1 sería x, x2 sería y x3 sería z, o sea, sin ningún problema. Entonces sí, una vez que escribimos la matriz, tomamos en cuenta las coordenadas y las volvemos a reescribir ya de esta manera. La derivada parcial de r respecto a x, de r respecto a y, de r respecto a z, de los ángulos respecto a x, y y z, y de z pues respecto a x, y y z, ¿ok? Ok, perfecto. Y de aquí lo que toca hacer es derivar, justamente. Ya, ¿por qué? Porque nosotros ya tenemos a final de cuentas lo que es la r, el phi y el z. Y si se dan cuenta, r depende de x y y, phi depende de y x, y z pues solo depende de z. Entonces podemos ya calcular las derivadas, y es lo que hacemos aquí, ¿sale? Entonces, para hacerlo rápido,
notamos que R no dependía de Z, eso es 0. Phi tampoco depende de Z, esto es 0. Y Z no depende ni de X ni de Y, entonces estos dos elementos se hacen 0. Y como Z depende solamente de Z, se hace 1. Entonces acá por eso nos queda el 0, 0, 1, 0 y 0. Entonces ya nada más nos lidiaríamos con estas 4 de aquí. Estas 4 de aquí. Y bueno, es cuestión de solamente de derivar. De derivar R respecto a X, R respecto a Y, phi respecto a X y phi respecto a Y. Y ya, simplemente las derivan en cartesianas y se queda de esta manera. ¿Ok? Y bueno, de aquí lo que tocaría hacer simplemente es reescribirlo con las coordenadas cilíndricas. Por ejemplo, tenemos este elemento x cuadrado más y cuadrado. Ok, que es este de aquí. Entonces x sabemos que es r coseno de phi. Y luego es el denominador, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, sabemos que es r. Se van y queda coseno, que es justamente el elemento de aquí. Ok. Y similarmente con el otro elemento, que es este de aquí, que aquí nada más cambia por una y, tenemos r seno, esto de aquí abajo es r, se va y queda seno, que es este de acá. Y hacen lo mismo con estos dos. A final de cuentas les tiene que quedar menos seno de phi sobre r y coseno de phi sobre r. ¿Okay? Y esta es ya la matriz resuelta. Esta es la matriz que nos tiene que quedar. Y una vez hecho esto, esta matriz de aquí, ya resuelta y todo, la sustituimos aquí. Y expandimos. Simplemente hacemos, ok, que phi igual a 1, luego phi igual a 2, phi igual a 3, y así nos vamos. Es decir, phi 1' sería, v1' sería vr. Entonces esto sería igual a la derivada de x1', que vendría siendo r, respecto a x mu, ok, por v mu que diga. Entonces lo expandimos, que sería la derivada de r respecto a x por vx, la derivada de r respecto a y por vy, y lo mismo con z, tal que nos quede esta componente de aquí, vx coseno de phi más vy seno de phi. ¿Ok? Y esta sería la componente radial de la velocidad en cilíndricas. ¿Ok? Hacemos lo mismo con la componente 2, v2', que vendrá siendo la componente angular del vector velocidad en cilíndricas. Hacemos lo mismo que hicimos acá con las radiales y nos quedaría así: menos v de x, seno de phi sobre r, más vy, coseno de phi sobre r. Y lo mismo con la componente en z, ¿no? De la velocidad. Vz igual a vz. Esto es más que obvio. Y esto sería pues el resultado del ejercicio, ¿no? Y como tal, pues lo que vendría siendo este tema de los vectores covariantes y contravariantes. ¿Ok? Entonces sí, sería todo por este video.